Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Dios nos permite nuevamente el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Jeremías, en el capítulo 18 y versículo 1 al 7. Vamos a estar leyendo en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Soberano Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y el privilegio, Dios mío, de poder meditar un momento en tu palabra. Gracias, Padre, por este privilegio, Señor. Sé tú, Dios mío, tomando el control, Padre, desde un principio hasta el final, Señor. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Limpia los aires de este lugar, Señor amado. Sé tú enseñándonos, Dios mío, exhortándonos, Padre. Gracias, Señor. Sé tú nuestro Maestro, Dios eterno. En esta hora, Señor, ayúdanos, Padre, para poder ser oidores, hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solamente oidores olvidadizos. Gracias, Padre, por hablar de nuestras vidas, Señor amado. Síguenos ayudando, Señor, y nosotros, Padre, solo podemos darte la honra y la gloria, Señor, porque solamente a ti te pertenece. Gracias, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. En esta hermosa hora, hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Hoy en día nosotros, hermanos, muchos dicen que son cristianos solo porque han llegado a una iglesia, los ha llevado un amigo o un familiar, y muchas veces esta persona pasa y dice, va a aceptar a Cristo. Pero lamentablemente lo que sucede hoy en día es que ahora tal vez ustedes no me van a dejar mentir y tal vez han escuchado la palabra cuando les hacen la invitación y le dice: pasen, haga la oración de fe. Una oración lo cambia todo. Eso es lo que el hombre está enseñando o les dice cuando vienen, que pasen a reconciliarse o aceptar a Cristo. Cuando nosotros miramos que mucha gente ahora pasa muchas veces riéndose, no pasan porque el Espíritu Santo los ha redargüido de pecado, sino que pasan porque tal vez el hombre los ha convencido o porque ya no quieren que les insistan más. Como cuando nosotros miramos, como dice la palabra del Señor allá en Hechos, en el capítulo 2 y versículo 36 y 37, lo que la palabra del Señor dice, cuando Pedro dio el primer discurso, dice la palabra del Señor que Pedro empezó a decirles que ellos era el Cristo, que ellos habían crucificado. A ese Cristo él estaba predicando, y cuando Pedro empezó a decirles, los llevó a la muerte de Jesús, de Cristo, dice que ellos se compungieron de corazón. Ellos sintieron dolor cuando oyeron las palabras de Pedro. Oiga lo que dice el versículo 36: sepa pues ciertísimamente
íntimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Miramos que cuando la gente escuchó de Cristo, que Él había resucitado de entre los muertos, al que ellos habían sido causantes de la muerte de Cristo, dice que a ellos les dolió en su corazón. Ahora miramos que muchos dicen que son cristianos, que vienen a Cristo, pero no se mira ese dolor, ese arrepentimiento, no se han convertido de corazón. ¿Por qué? Porque les están enseñando que una oración lo cambia mucho, lo cambia todo, cuando no es así. Le deberían de señalar el pecado, de mostrarlos, de llevarlos a la cruz de Cristo, de llevarlos a quien murió en esa cruz del Calvario por nuestros pecados, y que Él, nosotros, no, porque Él es un Dios santo y que nos duele haberle fallado. Cuando nosotros miramos hoy en día, muchos están pasando, nada más, solo están cambiando de vestir, solo están cambiando de una religión a otra, pero no están cambiando su manera de pensar ni su manera de vivir. ¿Por qué? Porque ahora les están diciendo que una oración lo cambia todo. No les están señalando el pecado, no les están diciendo que ahora pasan a vivir una vida diferente, un nuevo nacimiento en ellos. Pero ahora muchos, ¿por qué ahora siguen siendo los mismos? Porque no están pasando arrepentidos, están pasando porque quieren una sanidad en su cuerpo. Muchos quieren un beneficio para ellos mismos. Muchos ahora quieren dejar un vicio, quieren restaurar un hogar, quieren restaurar su familia, pero no están pasando por amor a Cristo. Ahora muchos están llegando a la iglesia diciendo que son cristianos, pero todavía no han sido renovados, todavía no son nuevas personas, como dice la palabra del Señor allá en Juan, en el capítulo 6 y versículo 26, cuando Jesús les dice a la gente que ellos lo buscaban no por las señales que ellos miraban, sino que lo estaban siguiendo por el pan, porque ellos se habían saciado. De la misma manera, ahora hay muchos que van a una iglesia buscando un beneficio personal, no van buscando porque el Espíritu Santo los ha redarguido, no están buscándolo porque necesitan de Él, porque quieren ser diferentes, porque quieren dar un cambio en su vida. Cuando nosotros miramos el pasaje que nosotros tomamos en esta hermosa hora, miramos que Jeremías, dice la palabra del Señor, en ese pasaje vino palabra de Jehová a Jeremías, en ese caso en particular, Dios era el alfarero y el pueblo de Israel era el barro. Pero también esto se aplica a cada uno de nosotros, aquellos que vienen a Cristo, a usted y a mí. Nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Nosotros somos ese barro en la mano del Dios divino. Cuando nosotros venimos a Él, cuando alguien viene a Cristo arrepentido, somos como ese barro lleno de basura, viene sucio. El alfarero, para hacer algo bonito, tiene que limpiarlo, tiene que quitar toda piedra, toda basura. Lo mismo es en nuestras vidas espirituales. Cuando nosotros venimos a Él nos empieza a limpiar, empieza a quitar toda aquella basura
basura, todas aquellas piedritas que hay en nuestras vidas, tal vez de odio, tal vez de mentira, tal vez de rencor, tal vez de tantas cosas, pero empezamos y caemos, estamos en las manos del alfarero y Él nos va limpiando, porque eso es el proceso que nosotros tenemos que llevar como hijos de Dios. Cuando una persona viene a Cristo, necesita pasar por esos procesos, pero ahora lamentablemente muchos no han pasado por ese proceso, por eso siguen siendo iguales. ¿Por qué? Porque les han dicho que una oración lo cambia todo. No les están enseñando la palabra del Señor, no les están enseñando lo que tiene que hacer diferente, que tenemos que empezar a marcar una diferencia, empezarles a enseñar la palabra del Señor. Muchos siguen igual. ¿Por qué? Porque no han pasado por el proceso. Nosotros, hermanos, somos el barro en las manos de Dios, y Él va a quitar toda inmundicia, toda basura, toda, ya sea de odio, de mentira. Ya Él va a sacar todo orgullo, toda soberbia, toda hipocresía, todo chisme, todo aquello que a Dios no le agrada. Ahora, pero ahora, como les han dicho y les están enseñando que una oración lo cambia todo, la gente ahora se conforma y dice: yo ya levanté la mano, yo ya pasé al altar, yo ya levanté la mano, ya hice la oración de fe. Ellos piensan que ahí termina todo. No, hermanos, porque nosotros, por la manera como se le está enseñando a la gente, por eso ahora no se quieren esforzar por escudriñar la palabra del Señor. Ahora no se quieren santificar para ser diferentes y marcar una diferencia, como dice su palabra, que nosotros somos la luz de este mundo y la sal de la tierra. Pero ahora no se quieren esforzar por la manera como se les está enseñando. Pero nosotros sabemos que la palabra del Señor dice lo contrario. Ahora se está enseñando lo contrario de lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice en Juan, en el capítulo 17 y versículo 17: santifícalos en tu palabra en tu verdad, tu palabra es verdad. Allí es donde cada uno tiene que santificarse, en la palabra del Señor. Muchos hoy en día dicen ser creyentes, están en una iglesia, pero todavía no han sido renovados, como dice su palabra. ¿Por qué? Porque todavía siguen siendo los mismos. No ha habido un cambio en ellos. Oiga lo que dice Efesios en el capítulo 4 y versículo 21 al 24. Oiga lo que la palabra del Señor dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que le decía, ahora muchos siguen siendo iguales. Ahora muchos dicen que son creyentes, están en una iglesia, pero siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si en verdad nosotros hemos oído y hemos sido enseñados conforme a la verdad, si nosotros somos enseñados basados a la palabra del Señor, nosotros vamos a ir siendo renovados día tras día en su palabra, en nuestra vida espiritual. Tiene que haber un cambio. Por eso hoy en día no miramos gente cambiada, no miramos gente transformada. ¿Por qué? Porque siguen viviendo en su manera, en la vida
vida que llevaban antes, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que pasar de una vida vieja a una vida nueva, y como dice que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Por eso ahora miramos que muchos no han cambiado. ¿Por qué? Porque no han sido renovados, no han sido transformados, no han sido cambiados, como dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice en Colosenses, en el capítulo 13 y versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar día con día, ir dejando todo eso que a Dios no le agrada. Como dice, lo que antes practicábamos ya no lo tenemos que practicar, pero ahora muchos dicen que son creyentes y todavía siguen practicando esas cosas. Lamentablemente ellos mismos se están engañando. Por eso, hermano y hermana que me va a escuchar, es necesario que nosotros día con día nos examinemos basado a la palabra del Señor y ver nosotros si hemos sido renovados por el poder de Dios, si ha sido en nosotros el Espíritu Santo el que redarguye de pecados, si de verasmente nosotros nos hemos arrepentido y convertido, porque ahora la mayoría en las iglesias están convencidos, pero no convertidos, como dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice en Hechos, en el capítulo 13 y versículo 19, lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Así que la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos de corazón, cuando nosotros somos renovados, cuando pasamos a tener la mente de Cristo y empezamos a pasar por ese proceso donde empezamos a dejar todo aquello que la palabra del Señor dice que a Dios no le agrada. Es momento de que cada uno de nosotros empecemos a meditar y a reflexionar día con día como nosotros estamos viviendo delante del Señor. En la lectura que nosotros leímos, la Biblia dice que Dios es el alfarero, nosotros somos ese barro, y es necesario pasar por ese proceso, aunque muchas veces es un proceso que duele, y muchos por eso no quieren, porque no quieren tener ese proceso donde Dios nos va a ir moldeando a la imagen de Cristo. Cuando Dios empieza a moldearnos, nosotros tenemos, hermanos, que aprender del águila. La Biblia dice que tendremos fuerzas como las del águila. En el Salmo, en el capítulo 103 y versículo 5, dice la historia. Yo estaba leyendo la historia del águila. Es una historia muy bonita y que nos deja en qué pensar. Dice la historia que el águila es un ave que
tiene una vida, una larga vida de 70 años en la de su especie, pero dice que a los 40 años el águila tiene que tomar una decisión, que solo tiene dos opciones que para tomar, y son serias y dolorosas. Dice que el águila tiene que decidir, porque a los 40 años o se deja morir o se va y se renueva. Y dice que el águila a los 40 años se toma la decisión y va y hace un nido alto, donde dice que porque sus uñas se empiezan a poner flexibles, donde dice su pico, dice que se le vuelve viendo hacia su pecho, y que sus alas se ponen gruesas y pesadas. El águila ya no puede con sus uñas agarrar sus presas y poder alimentarse. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tomar la decisión de volar alto, hacer un nido en una montaña donde esté, dice, un paredón o una pared. Cuando el águila dice que se encuentra allá en las alturas, empieza a golpear su pico hasta que el pico se le llega a caer, y espera para que le salga uno nuevo. Y dice que cuando le sale el nuevo, empieza a quitarse las uñas y sus talones, y cuando es un proceso doloroso, pero ella lo hace, y dice que espera que le salgan sus nuevos talones, sus nuevas uñas, y empieza a quitarse sus alas, esas alas viejas y pesadas que le impedían volar. Dice que ese proceso tiene 5 meses, dura el proceso que el águila lleva, 150 días esperando que le crezca, esperando ser renovada, sus uñas nuevas, su pico nuevo y sus alas nuevas. Pero dice que cuando ya todo lo tiene nuevo, lo tiene renovado, da el vuelo de renovación, y dura 30 años más de vida. Nosotros tenemos que aprender del águila. Nosotros tenemos que tomar la decisión o de morir, de morir al pecado y vivir para Cristo, o seguir viviendo muertos en nuestros delitos y pecados. Pero sabemos que la palabra del Señor dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que lo hermoso de este caminar es que cada ser humano tiene dos opciones: o toma la decisión de vivir o la decisión de morir. Cada uno de nosotros tenemos que tomar esa decisión. Y lo mismo, hermanos, nosotros como hijos de Dios tomamos la decisión de vivir para Dios, de pasar ese proceso, de ponernos en las manos de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, haz conmigo conforme sea tu voluntad. Aceptemos pasar ese proceso aunque nos duela, pero sabemos que vamos a morir al pecado y vamos a poder decir que Él es el alfarero y nosotros somos el barro en las manos de Dios. Nosotros, hermanos, es momento de decidir. Cada uno de nosotros decidimos: o morimos al pecado, o morimos a la vieja criatura y vivimos en una nueva vida, o nacemos de nuevo, somos renovados por el poder de Dios, o seguimos viviendo de la manera que se nos está enseñando, que nosotros creemos, pero es lo contrario a lo que la palabra del Señor nos dice. Oiga lo que dice en Isaías, en el capítulo 64 y versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así que cada uno de nosotros decidimos, o morimos al pecado y le venimos al Señor y le decimos que somos barro y que Él empiece a cambiar y a transformar nuestras vidas. Porque sabemos que como hijos de Dios, nosotros somos barro, somos
estamos luchando por llegar a una vida eterna, porque sabemos que el pecado nos separa de Dios, y es momento de nosotros empezar a decirle al Señor que Él empiece a trabajar en cada uno de nosotros. Y nosotros, cuando prediquemos el evangelio, cuando viene un alma a Cristo, empecemos a señalarle el pecado, llevémoslo a la cruz de Cristo, digámosle que soy pecador y que necesita convertirse. Pidámoslo. Muchas veces va a llevar un proceso de días, de meses, de años, y esa persona no va a venir a los caminos del Señor, pero nuestro deber es señalarles el pecado, y que sea el Espíritu Santo redarguyéndolo de todo pecado y convenciéndolo, no que sea el hombre, hermano, porque por eso ahora miramos cómo las iglesias están de gente convencida, pero no convertida. Así que nosotros seamos fieles a Dios, examinémonos día con día y empecemos a decirle al Señor que Él es nuestro alfarero y que Él empiece a trabajar en cada uno de nosotros. Examinémonos basado a la palabra del Señor, no basado a lo que el hombre nos está enseñando, sino a la palabra del Señor, que sea la palabra del Señor guiándonos, el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Así que el Señor les bendiga y adelante en el Señor, y le decimos al Señor gracias por su bendita palabra. Soberano Dios, en esta hora te damos gracias, Padre, por la oportunidad. Gracias por el privilegio, Dios mío, de poder meditar un momento en tu palabra. Gracias por hablar a mi vida primeramente, Padre. Síguenos ayudando, Señor, como lo has hecho hasta estos momentos. A ti la honra, a ti la alabanza y a ti la adoración, Dios mío, porque solamente a ti te pertenece. En esta hermosa hora, hermanos, le damos gracias al Señor, porque hasta aquí Él nos ha ayudado y nos ha dado la oportunidad de poder seguir en los caminos del Señor. Que Él sea ayudándonos día con día para poder seguir anunciando su evangelio. Así que la palabra del Señor a nosotros nos habla, y yo siempre le digo, sigamos adelante en este caminar, terminemos esta carrera, que cada día sea Dios y el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Es momento de que usted y yo empecemos a predicar este evangelio, a vivir su palabra, que nosotros empecemos a llevar este evangelio como dice la palabra del Señor, como nos está siendo enseñado. Empecemos a dejar todo aquello que a Dios no le agrada. Empecemos a morir al pecado y vivamos para Cristo, porque sabemos que el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aparta de Cristo. Empecemos nosotros a decirle al Señor que Él es nuestro alfarero y nosotros somos ese barro. Así que el Señor les bendiga en esta hermosa hora, y como siempre les invito, si esta palabra